Muy buenos días, tardes o noches. El Ministerio Internacional Plenitud de Vida y su instructor Yamil Herrera les saluda en este día y le doy un fuerte abrazo a mis estudiantes en cualquier parte donde me estén siguiendo. Vamos a traer un tema en este día que es bastante complicado. Bueno, yo no lo veo complicado, pero me he dado cuenta que aún muchas personas que están en plenitud, que hablan de plenitud, que hablan de reino, que predican reino, tienen una confusión o una mezcla con respecto al nuevo pacto y el reino. Y en este día quiero tratar de explicar eh, cuál es la situación con respecto a los dos pactos. Yo le he puesto por título al tema el fin de los pactos, del nuevo pacto y del viejo pacto. La historia de la redención no es un ciclo infinito de promesas postergadas, sino un diseño preciso con un punto de culminación legal y espiritual que la cristiandad tradicional a menudo ha ignorado. Para comprender nuestra realidad hoy, debemos fijar la mirada en el año 70 después de Cristo, no como un evento de tragedias arqueológicas, sino como el momento cósmico de la parucía o de la segunda venida de Cristo, donde el mundo del pacto llegó a su fin definitivo. Hoy entendemos que la destrucción del templo de Jerusalén no fue solo la caída de muros de piedra, sino la destrucción total del sistema de sombras, de figuras, que mantenían a la humanidad en una sala de espera espiritual. Al caer el velo de aquel sistema, nos entramos en un nuevo contrato o un nuevo pacto con condiciones, sino que fuimos absorbidos por la consumación de todas las cosas. En otras palabras, al ser absorbidos, al entrar en el reino, el asunto de pactos quedó obsoleto. La tesis central de nuestra existencia presente es que ya no esperamos lo que vendrá, porque habitamos en lo que ya es. El reino eterno donde la mediación ha cesado y solo queda la sustancia del amor incondicional, el cual es el cumplimiento de toda ley y profecía. Usted me podría preguntar, instructor, ¿dónde terminan los dos pactos? Bueno, para entender dónde terminan los pactos es importante reconocer el periodo de transición que la Escritura denomina en Mateo 24, verso 3, el fin de los siglos, el fin del primer siglo. Entre la cruz y la caída de Jerusalén existió un paréntesis de 40 años donde dos sistemas o dos aiones o dos eras coexistieron en una tensión necesaria. Durante este tiempo, el antiguo pacto estaba legalmente herido de muerte por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero su estructura externa permanecía en pie como un testigo de juicio. El autor a la carta de los Hebreos en el capítulo 8 y en el verso 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Fue enfático al declarar que al hablar de un nuevo pacto, Dios había dado por viejo al primero y que lo que se hacía viejo y se envejece estaba próximo a desaparecer. Esta desaparición no ocurrió plenamente en el Gólgota, sino en el 70 después de Cristo. Sin embargo, el error común es pensar que el nuevo pacto es un régimen perpetuo de normas bajo el cual aún operamos.
La realidad teológica que abrazamos es que incluso el concepto de pacto como un acuerdo bilateral y condicional llegó a su fin en la consumación de el 70 después de Cristo. Al desaparecer el templo, cesó la necesidad de pactos funcionales, antiguo pacto y nuevo pacto, porque al entrar en el reino eterno, la unión con Dios es directa y espiritual. Es una unión de uno en el uno. No hay intercesores y es algo permanente y es eterno, sin mediadores, sin condiciones terrenales. Somos uno en el uno en sustancia y en esencia. Hoy no estamos bajo un pacto de ninguna clase, porque los pactos eran herramientas de administración o son herramientas de administración para un pueblo que aún no ha llegado a su destino. Una vez que el reino fue entregado totalmente y Dios se convirtió en el todo en todos, la estructura de contrato fue sustituida por la naturaleza de la herencia. Ya no somos socios de un acuerdo, somos la expresión misma de la vida del reino en la tierra, en el aquí y en el ahora. Como bien señala la transición de las edades en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y en el verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando Pablo hablaba de que cuando llegara lo perfecto, estaba hablando del amor incondicional. Una vez que lo perfecto ha venido, lo que era en parte, incluyendo la administración pactal, queda abolida, dejándonos en una libertad que no conoce de deudas, no conoce de sacrificios adicionales, ni mediadores humanos, pues el fin de los pactos es en esencia el comienzo de nuestra unión ininterrumpida con la eternidad. Entonces, la comprensión del año 70 después de Cristo como la verdadera puerta del reino nos obliga a reinterpretar la geografía espiritual de las escrituras. Frecuentemente se ha interpretado la destrucción de Jerusalén como un juicio punitivo, pero en la realidad del todo consumado fue el acto de liberación más grande de la historia. La apertura oficial de la ciudad cuadrangular. Gloria a Dios. Según el relato de Apocalipsis capítulo 21 y en el verso 2, la nueva Jerusalén desciende del cielo no para ser una ciudad de cristal en el espacio, sino para ser el nuevo tabernáculo de Dios con los hombres. Y en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 6 y en el verso 16 nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, al desaparecer el templo físico, se cumplió la promesa de que Dios mismo sería el templo de su pueblo. Esto significa que el reino dejó de ser una entidad por venir para convertirse en nuestra atmósfera presente. O sea, no hay puertas cerradas ni velos que rasgar. Las murallas que separaban lo sagrado de lo común ha caído para siempre. Al habitar en esta ciudad que no necesita sol, no necesita luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Estoy hablando de la Nueva Jerusalén, la celestial. Entendemos que el reino eterno no es un evento futuro tras la muerte física, sino la dimensión espiritual en la que operamos ahora.
aquí y ahora. Hemos pasado de la esperanza del reino a la posesión del reino, donde cada paso que damos es sobre la tierra santa de la consumación. En otras palabras, vivimos en cielos nuevos y en tierra nueva. Y la única ley que opera en este reino es la ley del amor incondicional, que no tiene compromisos, que no tiene condiciones. Por eso se llama amor incondicional. Al entrar en esta plenitud, la estructura misma de la relación entre la divinidad y la humanidad sufre una metamorfosis radical. Pasamos del contrato al amor. ¿Te das cuenta? Pasamos del contrato al amor. Un pacto, por definición, requiere términos, requiere condiciones y la posibilidad de ruptura o cumplimiento. Es una herramienta legal para gestionar una separación. Sin embargo, en la consumación de todas las cosas, la separación ha sido erradicada. La realidad del amor eterno no se basa en un si haces esto, yo haré aquello, sino en el reconocimiento de una unión intrínseca que ya es un hecho cumplido. Gloria al Señor. Entonces, el antiguo pacto estaba lleno de condiciones. La gracia o el nuevo pacto también estaba lleno de condiciones, porque desde que se llama pacto es una transacción entre dos personas. Entonces, sea el antiguo pacto o sea el nuevo pacto, tenía condiciones. Y en el reino de Dios, en el aquí y ahora, donde lo que prima es el amor incondicional, no hay pactos, ni nuevo pacto, menos viejo pacto. Entonces tenemos que saber ubicarnos. El antiguo pacto vino desde Adán hasta el año 70, cuando fue destruido el templo y fue abolida la ley. Ahí feneció. El nuevo pacto, que fue la transición al reino, vino de la cruz al año 70. Durante 40 años esos dos pactos caminaron verticalmente. Uno fue abolido y el otro cumplió su propósito en la redención del pueblo de Israel con la segunda venida de Cristo y hasta ahí llegó. Y luego entramos en el reino, donde no hay pactos. Entonces, bien importante es entenderlo. Hoy nosotros todos somos uno en el uno. Somos una esencia, una sustancia, una misma sustancia o una misma esencia con Dios o en Dios. Entonces, si somos uno en el uno, no hay pactos, porque para que hayan pactos tienen que haber dos personas que hagan el pacto. Y en este caso, en el reino, no habemos dos. Dios es todo en todos. Somos uno en el uno. Por esa razón, hoy no hay tal cosa como el nuevo pacto. Hoy lo que hay es la plenitud del reino de Dios. Eso es lo que hay hoy. Entonces, al entrar en esta plenitud, la estructura misma de la relación entre la divinidad y la humanidad sufre una metamorfosis. ¿Ve? Como lo acabo de decir, una metamorfosis radical. Pasamos del contrato al amor. ¿Te das cuenta? Eso es bien importante poder entenderlo. Entonces, sin embargo, en la consumación de todas las cosas, la separación ha sido erradicada. La realidad del amor eterno no se basa en si tú haces, yo hago.
¿Te das cuenta? No, sino se basa en el reconocimiento de una unión intrínseca que ya es un hecho cumplido. Gloria al Señor. Como se describe en la esencia en primera carta a los Corintios capítulo 13, del verso 1 al 8, usted puede leerlo, dice, cuando lo perfecto ha venido, lo que es en parte, termina. Las profecías, las lenguas, los conocimientos transitorios de los pactos, todo eso cesa. El amor no es un nuevo pacto. Eso es algo descabellado. Hablar de que el amor es un nuevo pacto cuando la misma palabra nos muestra que lo que prima en el reino es el amor incondicional. Y si es incondicional es porque no hay condiciones. Entonces, si no hay condiciones es porque no es un pacto, no hay pacto. El amor no es un nuevo pacto. ¿Qué es el amor? El amor es la sustancia que queda cuando los pactos han cumplido su propósito de enseñanza. ¿Te das cuenta? En este estado de reposo, la vida cristiana no es una lucha por mantener un estándar legal, sino una respuesta natural a la presencia de Dios en nosotros mismos, porque somos uno en el uno, uno con Él. Vivimos en la eternidad presente del aquí y del ahora, en una conciencia donde el tiempo cronológico nos dicta nuestra paz, porque nuestra identidad está anclada en el amor incondicional que sobrevivió al fuego del juicio y emergió como la única realidad que permanece, que es eterno, que es inamovible, que nada puede con él. Gloria al Señor. Ya no somos siervos cuidando las cláusulas de un libro, sino que somos reyes disfrutando de la mesa de un padre donde el banquete no tiene fin. El error fundamental de muchas corrientes teológicas contemporáneas es el intento de prolongar un sistema de pactos en una era que ya es de cumplimiento pleno, que ya es de cumplimiento completo, donde estamos completos. Al sostener que todavía operamos bajo un contrato condicional, se introduce involuntariamente la idea de que la obra de Cristo fue insuficiente o que el 70 después de Cristo no logró cerrar el ciclo de la ley. En el preterismo total reconocemos que el concepto de pacto implica una distancia que ya no existe. Como bien ilustra Gálatas capítulo 4 en la alegoría de las dos madres, la esclava, el sistema de pacto legal, fue expulsada para que el hijo de la libre heredara todo. Insistir en vivir bajo un pacto hoy o bajo cualquier pacto, en esencia, sería intentar reintroducir la esclava en una casa que ya pertenece enteramente a los hijos. Esta transición nos libera del pactismo que genera ansiedad, que genera culpa y una constante evaluación de nuestro desempeño espiritual. Por ejemplo, si tú miras en Romanos capítulo 11, verso 22, ahí Pablo es muy claro cuando habla sobre el peligro de ser cortado si no se obedece. ¿Te das cuenta? Y si tú miras en Gálatas capítulo 5 y verso 4, Pablo también habla de que el que no permanece en la gracia y el que se cae en la gracia también se pierde, es cortado. Entonces, la ley, perdón, la gracia, el nuevo pacto
también era un pacto con condiciones. Y en el reino no existe esa palabra. Eso es bien importante, mi amado y mi amada, que usted lo entienda. Vea la palabra, por eso te doy versos, capítulo y verso, para que tú mismo lo veas, para que tú lo estudies, porque no podemos estar hablando del reino, del nuevo pacto en el reino, de que estamos en el nuevo pacto en el reino. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Usted tiene que aprender a conocer los pactos, tanto el de la ley como el de la gracia, y hasta dónde fue su función. Gloria al Señor. Entonces, decía que esta transición nos libera del pactismo que genera ansiedad, que genera culpa y una constante evaluación de nuestro desempeño espiritual. Ya no somos administradores de cláusulas, ¿comprende? No somos administradores de cláusulas, no. Ahora todo es nuestro. Todo es nuestro. Eso es una realidad. No hay un testamento que esperar. ¿Por qué? Porque el testador murió, resucitó y consumó su herencia en la segunda venida de Cristo. Entonces, al desmontar el pactismo, recuperamos la verdadera identidad del creyente. Alguien que no sirve para ser aceptado, sino que vive desde una aceptación que es absoluta, irrevocable y carente de términos legales. Gloria al Señor. Yo repito eso porque eso es muy importante que nos quede bien claro. El creyente es alguien que no sirve para ser aceptado, sino que vive desde una aceptación que es absoluta, irrevocable y carente de términos legales. Gloria al Señor. Nuestra posición actual no es la de un pueblo esperando el cielo. No, nuestra posición actual es la de una humanidad que ya habita el cielo nuevo y la tierra nueva, donde no hay pactos, donde lo que hay es el amor incondicional y donde somos uno en el uno, una sustancia en él, una sustancia en él. Eso es maravilloso. O sea, aquí no hay dos, aquí solo hay uno. Cuando el último enemigo, la muerte, ¿ve? La separación legal de Dios fue destruido en la consumación del 70, ahí terminaron los pactos. Los dos llegaron hasta el 70. Entonces, citando el espíritu de primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 54 al 57, tú puedes leerlo. El aguijón de la muerte era la ley. Y si la ley ha cesado porque el pacto ha terminado, entonces la muerte ya no tiene poder de separación entre nosotros. Vivir en esta administración de la plenitud significa que nuestra ética no nace del temor al juicio, sino de la naturaleza misma del reino que fluye desde nuestro interior. Gloria al Señor. Somos la manifestación de la nueva Jerusalén en la tierra, una comunidad que no busca entrar al reino, sino que lo manifiesta en cada acto de justicia, en cada acto de paz y en cada acto de gozo. Gloria a Dios. Y el mundo puede ver a Dios en cada uno de nosotros. Por esa razón, el reino sube la vara de santidad, la vara de conducta, la vara de proceder. Sube. ¿Por qué? Porque al estar en el reino estamos cara a cara con Dios. Y entonces nosotros tenemos que representar a nuestro Padre, a nuestro Dios en todos nuestros movimientos y en todo lo que hacemos. En el trabajo, en la casa, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos,
en cualquier parte donde estemos, en el colmado, en la pulpería, en el abastecedor, a donde tú vayas, en el autobús, en el parqueo, en el tren, en el avión, a donde tú estés, no te olvides que tú eres un agente de la santidad del reino. No te olvides que tú eres un agente del reino de Dios. Tremendo. Y que la gente quiere ver a Dios y de la única forma que la gente puede ver a Dios es viéndolo en ti, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte. No es posible creyentes que tienen un vocabulario que hasta que da miedo escucharlos hablar. Obvio que de la abundancia del corazón abra la boca. Por eso es tan importante renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque de adentro sale todo. Y entonces lo que hay en ti es lo que usted va a manifestar. Y no importa cuánto trates de contenerte por un momento. No, no importa. ¿Por qué? Porque cuando usted se le olvida de que usted se está fingiendo, se le sale la palabra. Esto tiene que ser algo espontáneo. Tu vida no puede ser una máscara. Eso era allá, en el otro lado. Pero en el reino tenemos que ser espontáneos. El amor no puede ser fingido. El amor que tú le manifiestes a las personas, a tus hijos, a tu familia, al vecino, al pulpero, al panadero, al lechero, a quien sea. Tiene que ser un amor espontáneo, que cuando tú le dices te amo, en realidad él sienta que tú le amas. O sea, él crea en realidad que tú le amas. No aquel abrazo, te amo hermano, te amo hermana. Ay, ¿de qué me da risa? Me recuerdo cuando yo estaba en el sistema y los hermanos, te amo hermano, y le ponían la mano en el hombro, te amo hermano, como que está embarrado de algo, no sé. No, no, no hay cosa más linda, no hay cosa más sabrosa que cuando a uno le dan un abrazo, uno siente que en realidad la persona que lo está abrazando de verdad lo está haciendo con amor, lo está haciendo con cariño. Un abrazo puede salvar hasta una vida. Entonces, el amor incondicional. Nosotros estamos llamados a manifestar ese amor al mundo, porque si hay algo que el mundo necesita, carece y está urgido, es del amor. Tus hijos. Mira, tú no tienes idea cuánto tus hijos necesitan ese abrazo. Pero un abrazo de verdad, de papá, de mamá, de hermano, abrazarlo con cariño, que se sienta amado. Usted no tiene idea cuánto su esposa, porque el matrimonio se convierte en una rutina muchas veces. Y entonces no hay ni palabras de amor, no hay un abrazo, no hay, todo se convierte tan frío, rutinario. Los hijos vienen de la escuela, vienen del colegio, entran, hola papá, tiró el bulto por allá. Ese papá necesita un abrazo, decirle, papá, te amo, mamá, te amo, un abrazo. Ese es el amor, un amor incondicional, independientemente de lo que esté pasando o haya pasado. Yo voy a perdonar y yo voy a amar y yo voy a abrazar y yo voy a hablar. Usted no sabe, ese abuelo que está sentado ahí en el banquito, ¿ah? Que pasa como invisible. Todo el mundo pasa para allá y para acá, para allá y para acá. Y el abuelo sentado en la silla y él se siente solo. Un abrazo. Y no solamente el abuelo en la casa, el que está en la calle. Sal a la calle y cuando tú veas una persona, acércate y dígale, ¿me permite darte un abrazo?
Usted no sabe lo que usted puede hacer con un abrazo. ¿Cuántas personas andan en la calle necesitadas del amor? Tú eres el portador del amor verdadero, del amor incondicional. Sea negro, sea blanco, sea chino, sea gordo, sea flaco, sea feo, sea bonito, sea quien sea. Estamos llamados, somos los agentes del reino, a manifestar el reino. Y la mejor manera de manifestar el reino no es dando un mensaje grandilocuente, no es predicando en las esquinas, menos predicando, no, no. Hay que hablar la palabra y hay que educar a las personas, hay que instruir a las personas, pero ¿cuánto vale más un abrazo? No sabes cuánto yo desearía estar cerca de ti, pero no importa, independientemente, yo te doy un abrazo. Siente ese abrazo, yo te amo. Yo te doy un abrazo, porque tú estás en mí y yo estoy en ti. Y un abrazo, ¿cuánto puede hacer en una persona? Cuánta gente vive malhumorada, cuánta gente vive triste y todo el mundo lo que hace, en lugar de acercarse, en lugar de compartir, en lugar de hablar, de tratarlo con amor y darle un abrazo, lo que hace es criticar, siempre juzgar, criticar. Usted no sabe las cosas que está viviendo esa persona. Gloria al Señor. Entonces, lo importante manifestar esa justicia que hay en ti, porque estás en el reino, manifestar esa paz, manifestar ese gozo, que la gente te vea feliz, gozoso. En el trabajo la gente te ve feliz, llegar feliz, sonriendo, saludando a todos. Oh, buenos días, ¿cómo están todos? El mejor día hoy para todos, qué bueno. Y la gente dice, wow, ¿qué es lo que tiene ese hombre que siempre está contento, nunca está enojado? Es el primero que llega al trabajo y es el último que se va. Qué tremendo. Y entonces de pronto otro dice, es que ese es del reino. ¿Cómo que del reino? Sí, él habla de la palabra, él dice que él es del amor incondicional. Qué lindo, porque estás poniendo el reino de Dios en alto. Estás haciendo lo que lo que Israel no hizo. Estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Que lo representes a él como tiene que ser. Entonces, el 70 después de Cristo permanece en la historia, no como un monumento a la destrucción, sino como el grito final del consumado es, razonando a través de los siglos. Y también al comprender que los pactos han cesado, el creyente es invitado a abandonar la fatiga del esfuerzo legal y a entrar en el reposo absoluto de la presencia divina. Esta no es una invitación a la pasividad, sino una actividad que nace de la plenitud. Trabajamos, amamos y creamos, no para alcanzar el favor de Dios, sino porque su favor ya es nuestra atmósfera vital. El fin de la era de los pactos marcó el inicio de la era del amor, donde la relación no está mediada por sacrificios, por templos o leyes escritas en piedra, sino por la vida misma. Esa vida misma de Dios que fluye a través nuestro. En la última instancia, el consumado es, nos devuelve la joya de la corona de la fe, la certeza de que la victoria es completa. El reino no es una utopía lejana, sino la realidad actual de quienes han reconocido que el velo se ha rasgado, los libros de deudas se han quemado. Y lo único que permanece inamovible y glorioso es el abrazo eterno de un amor que ya lo llamó o lo llenó todo. Yo te declaro, como Dios te ve,
santo, completo, perfecto y reinando en plenitud de vida. Gloria al Señor. Vaya, dele un abrazo a alguien. Vaya, dígale a alguien que tú le amas. Lleve este mensaje. Distribuya este video. Esto puede ser demasiado por una persona o por muchas personas. Le amo mucho. Nos encontramos en el próximo video y recuerda, somos uno en el uno, donde no hay pactos en este reino.